Cuando estás en un proceso de reinvención profesional, es muy normal que te encuentres en una situación de bloqueo o de estancamiento por no saber cuáles son los siguientes pasos que hacer para avanzar en tu carrera profesional y no tienes claridad sobre qué etapas tienes que hacer para poder llegar a encontrar ese trabajo o ese proyecto que encaje contigo. Esto es algo que veo muy a menudo con mis clientes con los que trabajo a diario y además es algo que yo viví en mi etapa de transición de ingeniero industrial a trabajar ahora acompañando personas en su carrera profesional o desbloquear su carrera profesional o a trabajar con empresas a ayudarles a fidelizar y atraer el mejor talento para esas empresas. Entonces, en este vídeo, ¿qué te voy a mostrar? Te voy a mostrar los pasos que te pueden estar sucediendo a ti en este momento actual y qué es lo que tienes que cambiar para poder hacer los siguientes pasos para ganar claridad, ¿sí?, en tu transición profesional actual. Pero antes de seguir, recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte a la campanita para seguir viendo todo el contenido que voy contando en este canal para estar al día y poder hacer el cambio, encontrar el trabajo que te mereces en el tiempo que quieres. Como te decía, en mi etapa de transición profesional, cuando yo estaba trabajando como ingeniero industrial en una multinacional, yo estaba trabajando como director de proyecto y me di cuenta en un momento que había cosas que tenía que cambiar. Sabía que en ese trabajo mi etapa se estaba acabando, pero no sabía cuáles eran los siguientes pasos que tenía que hacer. Tenía proyectos encima de la mesa de irme a Rumanía, de irme a México, de quedarme en la zona de Barcelona, pero no había ninguna de las opciones que me encajase. Y me costaba mucho tomar la decisión, ¿por qué? Porque no tenía claro y no quería equivocarme en cuál era el siguiente paso que tenía que hacer. Entonces, en ese momento yo empecé una etapa realmente difícil, que es lo que les pasa a la mayoría de las personas, ¿no? Que en ese momento de no tener claridad hacia dónde quieren ir y estar en un trabajo que saben que no quieren estar, tenía una carga bastante fuerte para no equivocarme, ¿no? Yo por suerte, pues en ese momento pues no tenía pareja, mi carga familiar estaba yo solo, estaba en Barcelona en un piso de alquiler, por tanto no tenía una carga como tal. Pero hay muchas personas que están en una situación muy parecida a esta, pero además tienen una carga familiar, una familia, unos hijos, tienen una hipoteca, tienen unos gastos que sí que tienen que seguir pagando, por tanto la carga emocional aún es mucho mayor. Entonces, estas personas, igual que hice yo en ese momento, lo que hacen es que sí, están en un trabajo, dan el máximo en ese trabajo, pero luego acaban su jornada laboral anestesiándose, ¿no? Digo, y como siempre digo, pues mirando series de Netflix o haciendo deporte de una forma realmente muy intensa. ¿Y esto para qué? Para evitar sentir ese dolor, ¿no?, que les supone estar en un trabajo o en un proyecto que no les acaba de encajar. Entonces, yo en ese momento de transición y en el momento de reflexionar, yo tenía mis personas referentes, ¿no? Que veía que estaban trabajando en algo que les gustaba. Y para mí, veía esas personas referentes y yo evidentemente me quería parecer a ellos, quería lo mismo para ellos, ¿no? Pero yo estaba viendo pues todo lo que hacían, los ingresos que tenían, con quién trabajaban, con quién se codeaban, etcétera, etcétera. Y yo decía, ostras, yo también quiero eso para mí. Pero eso que hacía que me frustraba un poco porque ellos tenían muy claro, porque había personas de diferentes sectores, de diferentes ámbitos, haciendo diferentes cosas, ¿no? Y yo veía que ellos disfrutaban con su trabajo, que estaban a gusto, y yo veía que no sentía lo mismo, pero no sabía qué era lo que tenía que hacer. Entonces, quería eso, quería esa situación laboral, pero no sabía qué pasos hacer. Entonces, el error que yo estaba cometiendo y que cometen muchas personas en este momento es que ven esa siguiente etapa, el momento de reinventarse profesionalmente, como la reinvención tiene que ser un cambio de trabajo o un cambio de proyecto, de un proyecto A un proyecto B, y ese proyecto B tiene que ser el destino final. Es como, yo si hago ahora A, pues mañana ahora B y me quedaré aquí, y es lo que tengo que hacer, ¿no? Y este era el principal error que me estaba pasando, porque yo no tenía claro qué es lo que quería hacer. No tenía claro qué es lo que me gustaba, entonces no sabía qué pasos dar. ¿Por qué? Porque en ese momento pensaba que si habría un paso quizá me equivocaría, ¿no?
me estaba perdiendo realmente una parte de la ecuación de estos referentes. Y es que la mayoría de estos referentes que ahora estaban haciendo aquello que más les gustaba, habían pasado por un proceso también de dudas, de incertidumbre, de probar, de diferentes cosas para ver qué es lo que más les encajaba a ellos. Y esa parte yo no lo estaba viendo. No estaba viendo esa etapa de incertidumbre que ellos habían pasado. Pensaba que yo conseguiría ese cambio sin pasar esa etapa, ¿no? Y eso es la mayoría de personas lo que les pasa es lo mismo, que al buscar ese cambio y buscar ese cambio buscando este destino final como este destino B, lo que les está pasando es que les supone tal carga que les impide avanzar, les impide hacer los pasos correctos, ¿no? Entonces, en ese momento hice una cosa que es lo que te voy a proponer ahora, y es que si no tienes claro cuál es el siguiente paso, está bien, pero seguramente tú tienes claridad sobre qué es lo que quieres para tu trabajo, ¿no? O qué es lo que el trabajo te tiene que dar, o qué es lo que el trabajo te tiene que ofrecer. En mi caso, yo no tenía claro qué es lo que quería para mi trabajo. Yo estaba pensando en montar una agencia de viajes, en crear una agencia de marketing, en crear una empresa, en acompañar a personas en temas de crecimiento personal. Tenía muchas opciones encima de la mesa, pero no tenía claro cuál quería. Entonces, hice un listado de qué es lo que me tenía que dar ese trabajo, ¿sí? Y qué es lo que me tenía que ofrecer. Y en ese momento me di cuenta que ese trabajo me tenía que ofrecer, pues, ciertas cosas, como una de ellas era estar al lado de personas, acompañar personas, y la segunda era que ese trabajo lo pudiese hacer 100% remoto. Que pudiese coger el ordenador y trabajar aquí donde estoy ahora, o si me quería ir a Bali, o si me quería ir a Madrid, o me quería ir a Barcelona, podía hacer sin necesidad de tener que coger vacaciones, ¿no? Entonces, eso que me ayudó a entender que había trabajos que sí que podía hacer, como acompañar personas, marketing digital, pero había otros como no podía montar una empresa, no podía montar un centro de yoga, no podía montar una agencia de viajes, porque eso me implicaba una posición real, ¿no? Entonces, el primer paso que tienes que hacer es, para empezar a hacer ese cambio, es buscar o darte cuenta de qué es lo que puedes hacer para salir de tu zona de confort. ¿Qué actividades puedes hacer en tu día a día de hoy, ¿sí? Para salir de tu zona de confort? Que te abran abrir nuevas oportunidades, que te abran abrir la mente a cosas que tú no conoces, para que a partir de aquí ver posibilidades de trabajo que tú no conoces, ¿vale? Entonces, esto es un proceso muy importante porque cuando tú te empiezas a relacionar y hacer cosas que tú a día de hoy no haces, lo que te haces es abrir el abanico. En mi caso, ¿yo qué hice? Yo, como quería estar cerca de las personas, pero no tenía claro qué es lo que quería hacer, de esos 5 días que yo iba al gimnasio, dije que 2 dejaba de ir al gimnasio. ¿Para qué? Para apuntarme a teatro. Me apunté durante 6 meses o 8 meses a clases de teatro de 7 a 9 de la noche. Y para mí fue la mejor decisión que tomé en mi vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta de lo que me gustaba era trabajar con personas, y me di cuenta que me gustaba también comunicar, hacer papeles, disfrutaba. Era un ejercicio muy divertido. Entonces, ahí empecé a conocer gente de otro sector, de otro que hacían otras cosas, y es cuando abrí ese abanico. ¿Sí? Pero aquí tienes que tener claro una cosa. Es que cuando tú tomas esa decisión, yo tomé esa decisión de hacer teatro, ¿sí? Tienes que pensar si esa acción, ese paso que tú vas a hacer, te va a acercar más ¿a qué? A tu objetivo laboral, o te va a alejar más. En ese caso, yo sabía que me iba a acercar, porque me haría trabajar, ¿qué? Pues temas de comunicación, de expresión, etcétera, que el día de mañana, si yo quería trabajar con personas, seguramente me ayudaría. ¿Sí? En cambio, si hubiese tomado la decisión de apuntarme a una formación, por ejemplo, de inteligencia artificial, está muy bien, yo como ingeniero podía haber aprendido muchas otras cosas, ¿sí? Pero quizá no me acercaba a lo que yo quería. Sí, es una formación de inteligencia artificial, ahora está de moda, o hace 4 años o 5 años ya estaba de moda, empezaba a resonarse, pero quizá no era lo que yo quería, no me acercaba a cuál era mi camino. Entonces tienes que hacerte la siguiente pregunta: ¿el paso que tú quieres hacer te va a acercar o te va a alejar de tu camino profesional?
¿Te va a acercar a aquello que tú quieres o te va a alejar de aquello que tú quieres? Entonces, cuando empiezas a hacer acciones y empiezas a reflexionar sobre eso, se van abriendo puertas que tú no sabías que existían. Y es a partir de aquí cuando puedes hacer cambios y puedes empezar a avanzar haciendo pasitos muy pequeñitos, pero firmes, que te ayudarán a ¿qué? A encontrar ese proyecto o ese trabajo que tú estás buscando. Esa reinvención que tú estás buscando. Porque fíjate, cuando tú haces estos pasos que te hacen salir de tu zona de confort, te acercan a aquello que tú quieres, el siguiente paso aún es más interesante. Y es que te abre abanico y te abre posibilidades de trabajo que tú no te imaginabas. Yo te animo que lo pruebes. Te animo a que lo pruebes y como verás, como cuando empiezas a hacer este ejercicio, verás gente que se gana muy bien la vida haciendo cosas que tú no piensas ni que existían. Que no quiere decir que tú tienes que hacer eso. No. Lo que te ayuda eso es a qué? A romper la cabeza, a explotar la cabeza para que tú crees el trabajo tal y como tú quieres hacer. Esto es algo que yo hago ahora a diario. Mensualmente me apunto a formaciones de personas que son mejores o están en otro proceso formativo o están allí donde yo quiero estar para ver qué están haciendo. Ver qué son los siguientes pasos que hacen. Ver cómo trabajan. ¿Para qué? Para salirme de mi zona de confort y empezar a avanzar hacia ahí. Porque he entendido que el plan B no es un destino final, sino es un camino. Entonces estoy en un camino. Ese plan B es mi camino. Y estoy en ese camino y voy a evolucionar hacia ese camino. Y tú, en este momento de transición profesional, estás también en ese camino. Pero tienes que empezar a avanzar. Tienes que empezar a andar. Porque si no empiezas a andar, no sabrás si eso te gusta o no te gusta. Está bien que te equivoques, no pasa nada. Pero eso tienes que hacer pasos pequeñitos y firmes. Porque si te equivocas, haces un paso para atrás y vuelves a coger otro camino para ver si es el correcto. ¿Sí? Por tanto, el mayor aprendizaje que quiero que saques de este vídeo de hoy es que entiendas que el plan B no es el destino final y que tienes que hacer en pequeñas acciones que te hagan salir de tu zona de confort. ¿Para qué? Para que empieces a avanzar hacia allí y hacia crear ese plan B que tú te mereces. Así que ahora empieza a escribir esas acciones que tú podrías hacer para salir de tu zona de confort y acercarte a ese proyecto o a ese plan B que tú quieres.